estudiantes, con las palabras elogiosas del dirigente del Colegio de Ayacucho, y me permito hacer una pequeña aclaración. He estado en este colegio, pero no he sido fundador de ABC, sino más bien uno de sus directores. El fundador de ABC fue Carlos Adolfo Otero, el famoso periodista boliviano. Para mí es indudablemente emocionante el poder conversar con los jóvenes de este colegio, porque a mi turno, en mi época, he sido también un estudiante que ha hecho sus primeras armas de rebeldía en este colegio. El tema que ha señalado el Centro de Estudiantes es el problema de la educación y de la escuela con relación al proletariado. La escuela, ustedes saben, es un fenómeno superestructurado, es decir, se trata de un fenómeno cuyas modalidades están predeterminadas por el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas de la sociedad y que modelan las relaciones de producción imperantes en nuestra sociedad actual, las relaciones de producción capitalistas expresadas en la propiedad privada burguesa de los medios de producción. Sin embargo, la escuela, como todo fenómeno superestructural, como toda la educación y como toda la cultura, se mueve dentro de esos límites prefijados con bastante libertad y de acuerdo a sus propias leyes. La primera consecuencia que se puede sacar de esta premisa es que la escuela es un instrumento histórico en manos de la clase dominante. No puede concebirse una escuela fuera de la sociedad, y la sociedad está determinada por las relaciones de producción. Sin embargo, la escuela está en constante transformación, no está detenida, no está estancada, pero se va transformando pedagógicamente, se va modernizando, se va adaptando a los conocimientos científicos, va asimilando las innovaciones tecnológicas, siempre dentro del marco de la propiedad privada. Algo más, la escuela es el instrumento de que dispone la clase dominante para formar a la nueva clase media, a los técnicos, a los obreros especializados que precisa para hacer funcionar el proceso de la producción. Los jóvenes, los que pretenden innovar la sociedad, buscan estructurar una nueva escuela. Hay que preguntarse si es posible, dentro de la vieja sociedad burguesa, estructurar una nueva sociedad. Si la sociedad, como hemos indicado, es la consecuencia del propio desarrollo de la sociedad y está determinada por las relaciones de producción, si la escuela es un instrumento en manos de la clase dominante para hacer posible el proceso de la producción, quiere decir que la escuela está modelada de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Ante la lucha por las reformas de la educación y de la escuela, porque se convierten en el canal mediante el cual alumnos y maestros pueden desembocar en la lucha revolucionaria, es decir, en la lucha contra el Estado y contra la organización social imperante. Para esto será preciso unir de una manera indisoluble la lucha por las reformas, o sea, la táctica diaria, con la lucha por la revolución, o sea, por la estrategia que debe fijarse en la lucha política. Esta unidad de la reforma por el objetivo revolucionario solo es concebible si los planteamientos de transformación de la escuela adquieren un carácter transitorio, es decir, si sirven de puente por el cual puedan las masas estudiantiles y los maestros pasar a la lucha frontal por la destrucción de la vieja sociedad que se identifica con la negación de la cultura y del progreso pedagógico.
Del anterior planteamiento es posible deducir un otro problema que tiene relación con la juventud. Es posible que dentro de la sociedad capitalista y a través de la escuela renovada, de la escuela modernizada, se pueda forjar al hombre nuevo, es decir, al hombre llamado a estructurar una sociedad sin clases, sin explotados y sin explotadores. Esta es una ilusión que alientan no solo los sectores democratizantes, sino también muchos que se declaran partidarios del socialismo. En realidad, ustedes tienen que considerar que es la existencia material del hombre la que determina su conciencia, sus ideas, sus sentimientos y su psicología. No es posible crear la psicología socialista dentro de la sociedad capitalista. La psicología del hombre de nuestra época, del hombre del capitalismo, es producto de la forma como produce su vida social, es decir, cómo produce sus alimentos. En otras palabras, de las relaciones de producción imperantes ahora. Para que sea posible crear el hombre nuevo, el hombre del futuro, será preciso primero crear la nueva sociedad, la sociedad sin clases, la sociedad sin explotadores, de cuyo seno va a ser posible que nazca la nueva escuela en la cual se formará el hombre de la futura sociedad. Aún ahora es imposible indicar cómo será el hombre del futuro, cuáles serán sus sentimientos y cuál su psicología. He dicho estas palabras para que ustedes comprendan en su verdadero alcance la explicación que daré seguidamente acerca del rol que puede jugar la juventud en la lucha liberadora en nuestra época. Ustedes son estudiantes que vienen no pocos del seno de la familia obrera y otros incluso del campesinado. Sin embargo de eso, en la medida en que ustedes estudian y acumulan conocimientos y en que pueden ustedes desarrollarse como fuerza productiva potenciada, acumulan medios de producción. Para ustedes, los conocimientos que adquieren a través de sus estudios son medios de producción. Van a intervenir en el proceso de la producción desarrollando esos conocimientos acumulados en los años por los que pasan por el colegio o la universidad. En esa medida, ustedes comprueban por propia experiencia que la escuela es uno de los instrumentos que utiliza la sociedad para hacer posible el funcionamiento de la producción capitalista. En la medida en que ustedes acumulan conocimientos y asisten a la producción utilizando estos medios de producción, ustedes ya no pertenecen al proletariado ni al campesinado, sino que ingresan a la clase media, a la pequeña burguesía urbana. Este hecho tiene capital importancia en las ambiciones que ustedes van a alentar, en las ideas que van a abrazar y en la conducta que van a tener en su actividad diaria. La pequeña burguesía tecnificada, los tecnócratas, en su capa superior se confunden con la gran burguesía. La clase media en su ancha base, la clase media empobrecida, a la que ustedes pertenecen en su gran mayoría, se identifica con la clase obrera, con el proletariado. Es el aliado nacional, el aliado natural de la clase obrera. Ustedes, como elementos de la pequeña burguesía, son incapaces de desarrollar una línea política independiente en su actividad y en sus rebeldías juveniles. O van ustedes por el camino revolucionario, que es el camino señalado por la clase obrera, porque esta clase obrera es una clase desposeída y porque por el lugar que ocupa en el proceso de la producción es capaz de destruir la sociedad capitalista y echar las bases, los cimientos de la futura sociedad comunista. O bien ustedes
se identifican con los intereses de la burguesía, que es la clase dominante, y que lo más que puede hacer es introducir algunas reformas al funcionamiento del capitalismo. En esta medida, ustedes tienen una opción insoslayable: o escogen el camino de la revolución o escogen el camino de la reacción y de la defensa de la sociedad imperante. Las transformaciones que ustedes pueden imponer con su acción en la escuela tienen solamente este sentido: el sentido de si sí proyectan estas reformas hacia la lucha por el socialismo, o estas reformas sirven para consolidar la escuela como uno de los instrumentos para la conservación del orden imperante. Sería inconcebible la transformación de la sociedad sin la participación activa y militante de la juventud. Algo más, en el momento en que suene la destrucción de la sociedad imperante y cuando se perfile en el horizonte el advenimiento de un nuevo régimen sin explotados ni explotadores, será el momento en el cual los sectores mayoritarios de la sociedad, la clase media, los campesinos y la juventud, oscilen profundamente hacia el campo proletario y hagan posible que la clase revolucionaria se convierta en clase gobernante. La juventud es la llama de la revolución, porque sin su ímpetu sería imposible el gesto generoso de sepultar a una sociedad basada en la injusticia y en la incultura, y sería mucho más difícil sentar las bases de una nueva estructura social que tiene que partir por el sacrificio de los hombres, porque estos hombres son los encargados a llevar a su punto culminante el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero la juventud, si es ímpetu, no es una clara conciencia. La juventud, para transformar la sociedad, precisa forjarse, disciplinarse y convertirse en militante revolucionario. Esa es la función que cumple el partido político cuando incorpora a su seno a los jóvenes de las diferentes clases sociales y les da la posibilidad de manejar los instrumentos de la doctrina revolucionaria que es la doctrina marxista. ¿Cuál será la esencia de la transformación revolucionaria a operarse en este país antes de que pueda aparecer la nueva escuela y antes de que pueda aparecer el nuevo hombre? La sociedad de nuestra época en todos los países está escindida en dos clases fundamentales: el proletariado y la burguesía. El proletariado es la clase revolucionaria porque es una clase desposeída de propiedad y porque no tiene nada que defender en la sociedad capitalista, y por esto mismo es capaz de pulverizar el régimen imperante. Pero este proletariado que encarna las fuerzas productivas encarna también la posibilidad de desarrollar los gérmenes materiales de la futura sociedad que ya están explosionando en el seno de la sociedad capitalista: la producción maquinizada, el mercado mundial y la producción socializada. En nuestro país, el campo de la burguesía está ocupada por el imperialismo, y es la presencia del imperialismo quien plantea la urgencia de formular y materializar la liberación nacional, o sea, la creación del Estado soberano frente al coloso imperialista. Parecería que la presencia del imperialismo nos obliga a eliminar la lucha de clases o a disminuirla, pero la liberación nacional formula la interrogante de qué clase social es capaz de acaudillar a las masas para consumar esta tarea urgentísima para la estructuración de una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores. Es en esta lucha que el proletariado, derrotando a las direcciones políticas de la burguesía y de la pequeña burguesía, va a poder convertirse en caudillo nacional
y así compensar su calidad de clase minoritaria, el 10% de la población, para transformarse en la cabeza directriz de la mayoría nacional, para consumar una revolución nacional con proyección socialista. Son las masas explotadas, los campesinos, la pequeña burguesía de la sociedad, de la ciudad, la juventud entroncada en la clase media, la que en su búsqueda por cumplir sus propios objetivos, es esta mayoría la que va a empujar al proletariado al poder, y este, convertido en clase gobernante, comenzará cumpliendo a plenitud las tareas democráticas, llevando el alfabeto a todos los rincones del país, transformando el sentido de la escuela para que la escuela pueda forjar a los hombres que estructuren la nueva sociedad. Pero no puede detenerse en este estrecho marco de la satisfacción de las necesidades democráticas, porque esas tareas son el basamento de la sociedad burguesa que importa la explotación del proletariado. Esta clase, que es la llamada a cumplir las tareas socialistas y a desaparecer como clase, está obligada a transformar las tareas democráticas en tareas al servicio de toda la colectividad. De esta manera, el proletariado, representando a la nación oprimida, consumará no solo la liberación nacional, sino que sentará las bases de la estructuración de la futura sociedad socialista. Es esta la tarea que corresponde cumplir a la clase obrera para que un país como Bolivia, un país sojuzgado por el imperialismo, pueda ingresar a plenitud a la civilización, pueda aprovechar a plenitud los avances de la humanidad y pueda transformar culturalmente a un país que actualmente agoniza en medio de la miseria, de la cultura, del hambre, de la enfermedad y del analfabetismo. La juventud, si abraza el camino de la revolución, tiene ante sí el ancho camino, no sólo de la actividad diaria, del heroísmo individual, sino tiene la posibilidad de soldarse vivamente con una clase revolucionaria y, habituada como está en el manejo de las ideas, abrazar el camino el amplio camino de la creación teórica. A la juventud boliviana le corresponde, por actuar en un país en que la transformación política y revolucionaria impone tareas colosales, a esta juventud le corresponde reverdecer el añejo árbol de la teoría marxista para insuflarle nueva vida y nuevas posibilidades. La juventud, si sigue el camino de la revolución, puede ser una juventud creadora y puede contribuir de esta manera a sentar las bases de una futura sociedad en la que se elimina para siempre la ignorancia, la explotación y la opresión del hombre por el hombre. Gracias. Una parte